Un buen día con todos, muchas gracias al comité organizador por la invitación. En los próximos 15 minutos vamos a hablar sobre la reanimación hídrica en choque séptico. Soy el doctor Pablo Santillán, anestesiólogo obstétrico de Ecuador. Dentro de esto, nuestro grupo ha desarrollado una mnemotécnica muy fácil de recordar para el manejo inicial dentro de lo que se conoce como la hora dorada de la sepsis, la mnemotecnia LAVOE, que significa líquidos endovenosos, antibióticos de amplio espectro, vasopresores, oxígeno y enoxaparina. Dentro de los líquidos endovenosos, nosotros debemos hacernos 3 preguntas específicamente: ¿cuánto usar, qué usar y cómo usar? Y la controversia existe entre la dosis de líquido que nosotros utilizamos en la actualidad y estas famosas guías que hablan de los 30 ml por kilo, si utilizar cristaloides balanceados, solución salina o sustancias coloides y en qué momento utilizarlo. Estas 3 dudas vamos a irlas resolviendo en los próximos 15 minutos. Y dentro de esto, la mayoría de evidencia habla de que los patrones restrictivos en pacientes críticamente enfermos tienen mejor resultado, tomando en cuenta que los patrones liberales aumentan la mortalidad y aumentan la probabilidad de daño renal. Es por eso que en la actualidad la mayoría de guías habla de utilizar la monitorización dinámica, específicamente la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico y el índice de variabilidad pletismográfico, por ejemplo, que está ganando mucho terreno en cuanto a estas variables dinámicas de determinación de respuesta a fluido, posterior al uso de no más de 3 litros en el inicio de la reanimación. Es también importante saber que hay mucha controversia entre si utilizar cristaloides balanceados, solución salina o sustancias coloides, y lo importante es que vamos a determinarlo durante la charla y saber que hacia el final de la etapa de desreanimación, específicamente en los pacientes críticamente enfermos, la albúmina está cumpliendo un papel muy importante. Sabemos en la actualidad que los factores y las variables estáticas como la presión venosa central o incluso la distensibilidad de la vena cava inferior por medio de ultrasonografía tienen una sensibilidad y especificidad muy baja en comparación con otras variables dinámicas como las que nombramos anteriormente, con una sensibilidad y especificidad mucho más alta, ya sea en prueba de reto de bolos de fluidos, en elevación pasivas de pierna o pues en la actualidad los retos de volumen tidal que se está haciendo a los pacientes para determinar respuesta a fluidos que están teniendo una sensibilidad y una especificidad bastante importante. También es fundamental saber que este estudio nos determina qué cantidad mínima nosotros necesitamos de líquido para tener un aumento del retorno venoso y por lo tanto un aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Se hizo un estudio de comparación con 1 ml hasta 4 ml por kilo y se determinó por medio de variables dinámicas que 4 ml por kilo son suficientes en más del 65% de pacientes para determinar un aumento del volumen sistólico y por lo tanto un aumento del gasto cardíaco, y es la cantidad mínima que deberíamos utilizar para nosotros reanimar a nuestros pacientes. ¿Cuánto de líquido? Pues hay mucha controversia entre si utilizar en la actualidad bolos o micro reto de bolos de líquido basado en estos 4 ml por kilo, pero miren ustedes cómo esta revisión sistemática y metaanálisis determinó que en los pacientes en los cuales se utilizaba 500 ml tenían una respuesta adecuada, sin cambios en el tipo de fluido que nosotros utilizábamos, pero algo que sí es muy importante y estadísticamente significativo es que conforme pasa el tiempo, a partir de los 30 minutos, los pacientes van haciéndose no respondedores a fluido y por lo tanto las guías recomiendan el utilizar líquidos en los primeros 15 a 30 minutos en vista de que los pacientes son mucho más respondedores a fluido y tenemos una mayor eficacia. Este estudio reciente de hace un par de semanas determina si definitivamente el patrón restrictivo con el patrón de manejo estándar aumenta o no la mortalidad. Miren ustedes cómo este estudio en más de 1.500 pacientes determinó que no hay una diferencia estadísticamente significativa a los 90 días de muerte entre el grupo restrictivo y el grupo estándar, e incluso en las complicaciones que nosotros tenemos a nivel de isquemia cerebral, isquemia intestinal y lesión renal aguda por injuria, pues aparentemente no son estadísticamente significativos. Sin embargo, mucha evidencia que nosotros podemos leer, y miren esta revisión, este metaanálisis bastante interesante que determina que los patrones restrictivos tienen mucho más beneficio en los pacientes y que los patrones liberales aumentan la mortalidad de estos grupos poblacionales.
¿Qué utilizar? Miren este estudio, el estudio BASIC, que todos lo hemos leído, determinó en más de 10.000 pacientes en 75 unidades de cuidado intensivo en Brasil la diferencia estadísticamente o intentó determinar la mortalidad a 90 días sin diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, si ustedes leen a profundidad el estudio BASIC, pues este estudio tiene el uso de solución salina de solo 1.5 litros y pues aparentemente sería un factor importante para determinar si es que definitivamente es estadísticamente significativo o no. Y otro de los estudios, el estudio Crystal, que intentó determinar la diferencia entre muerte a 28 y a 90 días y la terapia de reemplazo renal cuando utilizábamos cristaloides versus coloides. Pues aparentemente la mortalidad a 28 días no fue estadísticamente significativa entre utilizar o coloides o sustancias cristaloides balanceadas. Sin embargo, a los 90 días sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad, pero igual en la terapia de reemplazo renal, pues aparentemente no hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué hay de nuevo? Pues los estudios recientes del manejo de líquido o los que se determinaron posterior al estudio PROCESS, PROMISE y ARISE, pues tenemos el estudio SMART, el estudio SALT y el estudio SPLIT, que tampoco demostraron una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes sépticos en diferentes escenarios. Pues a la luz de la evidencia, aparentemente el utilizar en este grupo de pacientes cristaloides balanceados versus solución salina no tendría una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, algo que es importante recordar es que los cambios fisioadaptativos del embarazo determinan que la paciente obstétrica tenga hacia el final del embarazo un pH de 7.44 y una disminución de su osmolaridad. Y si nosotros valoramos las concentraciones tanto de electrolitos como el sodio, el cloro, el pH de 5 de la solución salina y la osmolaridad de 308, determinaríamos que no es lo más adecuado para utilizar en una paciente obstétrica críticamente enferma. A comparación de los cristaloides balanceados como la solución Harman o incluso el Plasma Light, que tanto su osmolaridad, su pH y su concentración de electrolitos son mucho más parecidos a los de las pacientes obstétricas. Este fue un estudio que definitivamente, a mi manera de ver, fue el parteaguas para determinar las variables dinámicas y estáticas de respuesta a fluido. El estudio del doctor Emmanuel Rivers en el año 2012, que él determinó las recomendaciones para el manejo inicial de la sepsis, dentro de los cuales determinaba que las pacientes debían tener una medición de la presión venosa central y si éstas tenían menos de 8 milímetros de mercurio, pues respondían a líquidos y más de 12 milímetros de mercurio no respondían a líquidos. Otro de los puntos importantes fue el uso de marcadores de hipoperfusión, como por ejemplo la saturación venosa central mixta y pues un marcador que determine en la actualidad no criterio de hipoperfusión como tal, tomando en cuenta los diferentes tipos de lactato que existen, sino un marcador de severidad como la hiperlactatemia por encima de 1 milimol por litro. Otro estudio bastante interesante es este estudio del doctor Paul Marik del año 2019, que determinó en más de 23,000 pacientes, si es que comparó, si es que cuando se utilizaba más de 5 litros o menos de 5 litros, la mortalidad de los pacientes aumentaba o la estancia en terapia intensiva. Y miren que sí, definitivamente el utilizar más de 5 litros y como pueden ver en la diapositiva por encima del litro número 6, la mortalidad de los pacientes aumenta de una manera importante y su estancia en UCI es prácticamente del doble. Por lo tanto, estos criterios del doctor Manu Malbrain y del protocolo Rose de la reanimación, optimización, estabilización y evacuación determina que en cada uno de sus pasos tenga un objetivo fundamental, que es corregir el estado de choque y revertir la disfunción orgánica con el objetivo de mantener la perfusión tisular y que hacia la evacuación o la desreanimación, que es la última fase, nosotros intentemos mantener balances hídricos neutros o negativos con el objetivo de tener una mejor sobrevida en estos grupos poblacionales. Cualquier guía que ustedes lean, pues prácticamente el protocolo Rose es lo que deberíamos manejar y es las etapas que nos ayudan a determinar el manejo en la paciente séptica. Y miren este estudio también interesante del doctor Paul Marik, que determinó si es que definitivamente eran los 30 ml por kilo la mejor forma de reanimar a estos pacientes. Y dos puntos importantes que se determinaron aquí es que conforme
pasa el tiempo, como pueden ver en la diapositiva, los pacientes no respondedores son mucho más frecuentes, que es la zona gris, y los pacientes respondedores se estabilizan entre un 25 y un 45%. Es por eso que el doctor Polmarik determina que lo ideal sería utilizar en las pacientes sépticas y más aún en las pacientes embarazadas, donde se habla de un proceso de endoteliopatía crónica, el uso de 10 a 20 ml por kilo como reanimación inicial, y posterior a eso utilizar variables dinámicas de respuesta a fluido como la variabilidad de volumen sistólico, la variabilidad de presión de pulso, basado en pruebas de reto de bolo de líquidos, mini reto de bolo de líquidos o elevación pasiva de piernas. Es por eso que pues incluso el doctor Jean-Louis Teboul habla en sus últimas conferencias de utilizar no más de 10 ml por kilo y posterior a eso utilizar técnicas de respuesta a fluido que nos determinen una mejor probabilidad de reanimación a nuestros pacientes. Las últimas guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que hablan y mantienen las recomendaciones del año 2016 de utilizar los 30 ml por kilo en las primeras 3 horas para la resucitación de los pacientes. Esto pues no tuvo un cambio evidente en las nuevas guías. Sin embargo, son guías y recomendaciones que tienen una evidencia baja para su recomendación. Algo que es muy rescatable es que ellos nos determinan que los cristaloides balanceados deben ser los recomendados de primera línea y nos instan a no utilizar sustancias como la solución salina con el objetivo de disminuir la probabilidad específicamente de lesión renal en estos grupos poblacionales, y que tampoco nos recomiendan el uso de sustancias como los hidroxietilalmidones para la resucitación del manejo de los pacientes, e incluso las sustancias como las gelatinas o los coloides. Es decir, que el uso de los cristaloides balanceados, según la última campaña Sobreviviendo a la Sepsis, son los recomendados a una dosis que no superen los 2 a 3 litros, como vimos en el estudio del doctor Marik, porque por encima de los 5 litros hay un aumento de la mortalidad importante de los pacientes, y en teoría la recomendación sería seguir el manejo de paquete de 1 hora que fue determinado por el grupo del doctor Polmarik, el diagnóstico precoz y la individualización de los pacientes, tomando en cuenta pues varios parámetros dentro de eso, los cambios fisioadaptativos del embarazo. Por medio de esto nosotros vamos a individualizar el tratamiento específico utilizando patrones restrictivos con no más de 3 litros de manejo inicial o 10 ml por kilo, y luego valoración con medidas dinámicas como las que vimos durante la charla, con el objetivo de disminuir la morbimortalidad de este grupo poblacional. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas.